Saludos. Les presento el video para la actividad del ejercicio 1 de la tarea 2. Fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. De la materia física electrónica. Pertenezco a Ingeniería de Sistema SEAT Santa Marta. Hernández Uparela y resido en la ciudad de Santa Marta. Dejo aquí mis datos de contacto y muestro mi documento de identidad. Paso a explicarle los conceptos y dar respuesta a la pregunta problematizadora. El primer concepto a explicar es periodo en una señal de corriente alterna. Ya sabemos de la unidad anterior que corriente eléctrica es el movimiento de electrones dentro de un conductor. Y también sabemos que existe la corriente continua, que los electrones siempre van en el mismo sentido, como en las pilas y las baterías. Pero en esta unidad hablaremos de la corriente alterna, donde el sentido cambia varias veces por segundo y esta es la energía que recibimos en nuestro hogar, ya sea a 110 voltios o a 220 voltios, y es producida por un alternador. Cuando se habla de corriente alterna, tenemos que señalar dos conceptos que la definen. En esta gráfica presentamos la señal como una onda senoidal. Existen otras como las cuadradas o las triangulares. En esta señal, el primer término que define la corriente alterna es la magnitud, que viene expresada en voltios, y de otra parte, el sentido. Tanto la magnitud como el sentido varían constantemente en el tiempo. Entonces, si tomamos un punto de referencia en esta gráfica, iniciando en la parte más alta, la onda comienza a bajar hasta alcanzar el punto máximo negativo, que es equivalente al punto máximo positivo, y vuelve a subir hasta alcanzar nuevamente el punto más alto positivo. Este recorrido de la onda se llama ciclo o periodo y se representa con la letra T. En esta gráfica que utilizo para explicar el término frecuencia, tenemos la onda senoidal con varios periodos. Si determino con esta raya amarilla, que es el tiempo que transcurrió, equivalente a un segundo, puedo verificar que la onda hizo 3 recorridos o periodos, por lo que sería entendible decir entonces que la frecuencia es la cantidad de periodos por segundo de la onda senoidal de la corriente alterna y se mide en hercios, que es igual a un periodo por segundo. Veamos más ejemplos. En esta gráfica de la onda muestro el segundo transcurrido y visualizo que la onda hizo 7 recorridos, por lo que su frecuencia será 7 hercios. Para la siguiente gráfica, en el segundo, la onda hizo 14 periodos, entonces su frecuencia será igual a 14 hercios. Y en esta última, que es más similar a lo que ocurre en nuestras instalaciones del hogar, en el segundo la onda hizo 60 recorridos, o sea que la frecuencia es igual a 60 hercios. También se dice en la primera gráfica que es de baja frecuencia y en esta última que es de alta frecuencia. Le toca el turno al concepto amplitud. Recurro nuevamente a la gráfica. En un instante t, un punto de la onda tendrá un valor en voltios de acuerdo a la gráfica. Velozmente cambia de posición en la medida que avanza el tiempo. Nótese también que la onda tiene puntos en el área negativa o en el área positiva. Voy a señalar varios valores para la amplitud. Tenemos este llamado pico positivo o cresta, que tendrá el máximo valor positivo en voltios para la amplitud. Tenemos el pico negativo o valle, es el máximo valor negativo. Está el valor eficaz, que se calcula como un 71% del pico. Está este llamado valor promedio, que es la sumatoria de todos los valores, dividido entre el n de valores tomados
Esta es la que llama pico a pico. Si lo divido entre 2 es igual al pico en general. Cuando se habla de amplitud, se refiere al máximo valor positivo que toma la onda. Cuando la onda senoidal de la corriente alterna hace un ciclo, este se puede representar como un círculo. Una rotación de 360 grados equivale a un periodo. Podemos utilizar las medidas en grados o también podemos utilizar las medidas en radianes. Entonces, esa fracción del periodo o ciclo desde un valor inicial y hasta un punto de referencia es lo que se llama fase o ángulo de fase. Para este ejemplo, el ángulo de fase será 180 grados, pero este concepto es más útil cuando se aplica para medir el desfase entre dos ondas, como veremos en la siguiente gráfica. Para explicarlo, tenemos la onda roja senoidal y la onda amarilla cosenoidal. El ángulo de fase entre estas dos ondas será la diferencia angular en un instante de tiempo y lo mediremos en el eje horizontal en grados. Fijemos el instante en 90 grados. La onda amarilla inicia en su máximo valor y llega a 0 en los 90 grados, mientras que la onda roja inicia en ceros y llega a su máximo valor a los 90 grados. Como la onda amarilla alcanza su máximo valor 90 grados antes que la onda roja, o sea que el ángulo de fase entre estas dos ondas es de 90 grados y se mantiene en el tiempo. Para este tema, calor producido, voy casi que a contar la historia. Tomemos un conductor tipo alambre o tubo delgado. Aleación de níquel 80% y cromo 20%. Esta aleación soporta altas temperaturas y es muy resistivo, y aquí vemos sus millones y millones de átomos. Luego tenemos este río de electrones o corriente eléctrica. Al pasar los electrones por el conductor y por el tipo de variación del sentido de la corriente alterna, se producen colisiones de los electrones que vienen en movimiento con los átomos que estaban en calma, pero no solo una colisión, son millones y millones, de tal forma que la energía cinética se transforma en calor, produciendo así un aumento de temperatura en el conductor. Este fenómeno es llamado también efecto de Joule por el físico inglés James Prescott Joule. En la naturaleza y concretamente en la materia encontramos diversidad. Por ejemplo, la madera, el vidrio, el caucho son materiales que ofrecen mucha dificultad al paso de los electrones y los llaman aislantes. Tenemos elementos como el cobre, el hierro, el agua, que ofrecen mucha facilidad al movimiento de electrones, además de tener muchos electrones libres, y los llaman conductores. Existe un grupo como de 14 elementos, entre ellos el silicio, el germanio, que pueden ser conductores o aislantes selectivamente y son llamados semiconductores. Dedicaremos esta última parte a este tipo de semiconductores para la corriente alterna. Los semiconductores están divididos en intrínseco y extrínseco. Los intrínsecos están conformados por un solo tipo de átomo. Los llaman puros. Entre ellos tenemos el germanio y el silicio, que es el más utilizado. Cada átomo tiene 4 electrones de valencia, como se ve en la gráfica. Se forman una sólida unión entre los electrones y los átomos. En condiciones normales, este se comporta como un aislante. Ahora, los extrínsecos, para conformarlos, se les incluyen impurezas. Este proceso lo llaman dopaje.
Si se mezclan con elementos trivalentes como el boro, el galio, los llaman tipo P. Si se mezclan con elementos pentavalentes como el arsénico o fósforo, lo llaman tipo N. En la gráfica, los tipos P, los elementos impuros que solo tienen 3 electrones en su capa de valencia, dejarían un hueco que propicia el paso de electrones que no pertenecen a la red. Y los tipo N, los elementos impuros, tienen 5 electrones de valencia. Eso produce un electrón suelto o libre. La corriente eléctrica circula a través del material gracias al excedente de electrones libres, proporcionando por el dopante. Por último, estos señores semiconductores son la materia esencial en la industria de nuevas tecnologías. Ahora podemos ver las diferencias más importantes. En cuanto al grado de pureza, los intrínsecos son puros 100% y en los extrínsecos se adhieren impurezas en los intrínsecos. En cuanto a la densidad de electrones y agujeros, en los intrínsecos son iguales, mientras que en los extrínsecos el número de electrones y agujeros no son iguales. Por conductividad eléctrica, en los intrínsecos es baja, mientras que en los extrínsecos es alta. Y por la dependencia de la conductividad eléctrica, en los intrínsecos está en función de la temperatura solamente, mientras que los extrínsecos está en función de la temperatura y en la cantidad de impurezas. Gracias por su tiempo.